Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios, con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor, cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición, cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz viernes, día de preparación. Estamos listos para iniciar el estudio del día viernes 16 de julio. Esta mañana tengo conmigo a nuestro querido hermano Jesús García de la Iglesia del Centro, quien, pues como siempre ustedes saben, está dispuesto para compartir su sabiduría, y pues estamos contentos de que esté aquí con nosotros esta mañana nuevamente. Jesús, buenos días. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Buenos días, agradecido con Dios de que nos ha dado un día más de vida, y pues contento de que nuestros hermanos por lo menos nos podemos mantener unidos, conectados por medio de este estudio. Amén. Pues este estudio, sabes, está bastante interesante. Hay mucha información buena y mala, porque, ¿verdad? Pues toca ciertos factores o características que nosotros a veces no nos damos cuenta que tenemos o que ocupamos poner en orden, y pues ahora salieron a relucir muchas cosas que necesitamos hacer cambios en nuestras vidas. Así es que, pues antes de continuar, me gustaría pues que pidiéramos la ayuda de Dios, y quiero pedirte si nos guías en oración, por favor. Oremos. Cariñoso Padre que estás en los cielos, nos sometemos a ti, Señor, para este estudio de la lección. Sabemos que tu Santo Espíritu está trabajando en los corazones de cada uno de nosotros, de nuestros oyentes, y sabemos que a la medida de nuestra necesidad, tú nos vas a ayudar a entender. Permite, Dios, que podamos gozarnos contigo y alegrarnos, porque tenemos un Dios que nos ama y que está dispuesto a impartirnos la sabiduría, el conocimiento que necesitamos para vivir vidas de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos y amigos, espero que para este entonces usted ya tenga su lección con usted, junto con su Biblia, y pues su disposición para aprender. Se aconseja tener también un libro y una pluma o un lápiz para poner notas. Y pues nosotros queremos recalcar algunos puntos que creemos que son importantes, ¿verdad? De hecho, la lección de los viernes siempre se titula Para estudiar y meditar, porque el propósito es de que analicemos lo que hemos estudiado durante esta semana y pues enfocarnos en las cosas que creemos que son las más importantes. A mí en lo personal, me llamó la atención pues el tema del egoísmo y de la ambición, al igual que ambición, egoísmo. El egoísmo le encuentro un sinónimo, por decirlo así, en el orgullo, ¿verdad? Porque son palabras que normalmente nosotros a veces las acostumbramos a usarlas en cosa positiva. Por ejemplo, decimos, bueno, yo estoy orgulloso de mi hijo que logró este título, se graduó de la high school, se graduó del colegio,
hizo muy bien en su trabajo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O podemos decir, bueno, estoy orgulloso porque yo terminé de leer un libro en particular que había tenido años que lo quería terminar. Lo mismo con la ambición, ¿verdad? Podemos decir que la ambición que nosotros tenemos es poder tener ciertas comodidades para poder ayudar a los demás. Así es que me gustaría pues que Jesús, si tú nos pudieras comentar sobre eso. Fíjate cómo dice en la pregunta número 2, dice, las ambiciones no son inherentemente malas. Sin embargo, ¿cómo podemos anticipar e imaginar grandes cosas de Dios sin caer en la trampa de ser consumidos por la ambición? Ok. Bueno, nuestra lección nos desean que nos enfoquemos en todo aquello que trae descontento y que trae una separación entre el hombre y Dios. ¿Qué es el pecado? En una sola palabra podríamos decir que el pecado. Tú acabas de mencionar uno de los tantos pecados que el ser humano comete, que es el orgullo. Y pues la lección en esta semana nos ha enseñado que Jesús nos da las claves y nos dice, en primer lugar, ¿verdad? Él mencionó que él iba a traer una separación entre nosotros y la gente, ¿verdad? Sobre todo Sí. la gente que es cercana a nosotros, que es nuestra familia muchas veces, cuando ellos no han querido aceptar a Jesús como su Salvador. Y de alguna manera siempre hay división y hay, digamos, somos punto de observación, o nosotros muchas veces también, cuando aplicamos mal el cristianismo, los estamos juzgando a ellos, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor nos dice que vamos a tener enemigos y los enemigos principales pueden ser los de nuestra casa. Nos dice que prácticamente nos dice los requisitos para nosotros darnos cuenta que estamos escogiéndolo a Él. Y una de ellas que es amar a Dios más que a nadie. Amar a Dios más que a nadie nos invita a tomar nuestra cruz. Pero fíjate qué interesante. Nos dice prácticamente nos dice lo que es tomar la cruz, que es seguir en pos de Jesús. Y enseguida nos dice, y yo más que decir dispuestos, porque quizás al leer esta cita de Mateo 10, versículo 34-39, quizás muchos estemos pensando que dice que estemos dispuestos en algún momento dado a perder la vida por Jesús. Pero yo quitaría la palabra dispuestos. O sea, yo pienso que si lo entendemos bien, el Señor nos está diciendo que ya perdamos la vida por causa de Jesús. ¿Cómo perder la vida? ¿Me voy a ir a suicidar? No. ¿Me voy a ir a colgar de un árbol? No. Lo que me está diciendo es que muramos al yo. Muramos al yo. ¿Qué es el egoísmo? El ego, tú ya sabes que ego quiere decir yo, y el ismo es esa práctica de adorarme a mí mismo, de ponerme a mí como centro. Entonces, aquí en esta cita nos dice que que estemos no solamente dispuestos a perder la vida por Jesús, sino que cuando nosotros nos bautizamos, recuerda que lo que significa el bautismo, ¿verdad? Es como si nosotros morimos, nos entierran, ¿verdad? Cuando nos sumergen en el agua y después te levantan a una vida nueva. Y ese morir es morir al pecado. Entonces, eso es a lo que Jesús nos está invitando. Y pues con respecto a la ambición, pues nos invita el Señor a que seamos ricos en Dios. Nos invita a que seamos ricos con Dios, no que acumulemos no que nuestra preocupación sea acumular bienes en este mundo, ¿verdad? O prepararnos para el retiro, ¿verdad? Y acumular todo ese dinero para poder vivir una vida cómoda. Nos dice que nuestra preocupación sea en ser ricos para con Dios. Bueno, está bien. Me parece bien, Jesús. Sabes,
También pues la lección aquí nos muestra cómo muchas de estas cosas que se mencionaron, nosotros las podemos engañar. De hecho, pues en uno de esos días leímos sobre la hipocresía. Ujú. Y es un tema que se presenta muchas veces en la palabra de Dios. A nosotros como cristianos, tanto hoy en día como en los tiempos de Pablo. De hecho, Pablo pues usa la palabra disfraz, hipócrita, actuación, como presentando cara diferente. Se usa como eso porque muchas de estas cosas que estamos hablando pueden ser visibles. Podemos mostrarlas como si yo soy egoísta, mi actitud puede ser mostrada si yo digo que soy egoísta. Lo mismo si vivo una vida de hipocresía, ¿verdad? Puedo vivir de una manera en cierto lugar, pero en otros lugares lo vivo de otra manera. Y esas personas que notan esa cosa en nosotros, pues generalmente vienen siendo personas que nos conocen mejor, como nuestros familiares y amigos bien cercanos. Lo mismo podríamos decir con la ambición, con la envidia. Todas esas cosas, pues las podemos hacer visibles, pero al mismo tiempo, pues hay cosas que no son tan visibles porque nosotros las podemos esconder. O sea, a veces usamos ese disfraz y podemos esconder esos sentimientos o esas características que hemos mencionado. Entonces, aquí en la sección número 3, dice algo que me llama mucho la atención. Mira lo que dice acá. Dice, la mayoría de nosotros no muestra ambición, hipocresía, egoísmo o envidia por fuera. Somos muy susceptibles de ofrecer una fachada externa más benigna. Sin embargo, como el enorme sistema de raíces de un álamo, todas estas características negativas se esconden debajo de la superficie. Uh-huh. Y dice, ¿cómo se ve en la práctica la transformación del carácter guiada por el espíritu? Sí, fíjate, eso nos lleva a esta cita que está en la lección de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47. Hay una sección ahí que nos dice que a medida que recibamos el Espíritu de Cristo, el espíritu de amor desinteresado y trabajo por otros, o sea, está describiendo qué es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es ese, el espíritu de amor desinteresado y trabajar por otros. Pero dice que a medida que recibamos ese espíritu, creceremos y daremos frutos. Dice, crecerás y darás frutos. Y enseguida la siguiente oración dice, las gracias del espíritu madurarán en tu carácter. Entonces, todo esto influye en el desarrollo de nuestro carácter para poder reflejar la imagen de nuestro Señor Jesús que Él tanto quiere implantar en nuestro ser. Así es, muchas gracias, Jesús. Entonces, mira, al estudiar todo eso y pues todo lo que has compartido, todas las citas que nos dio la hermana White, lo que compartieron nuestros hermanos a través de la semana, ¿qué conclusión podríamos llegar a hoy en día? Algo que nos podríamos quedar tú y yo y nuestros hermanos que están viendo este estudio. ¿Qué elementos podemos quedarnos para estudiar un poquito más en nosotros mismos y meditar en esas palabras para hacer cambios necesarios en nuestras vidas? Sí, mira. ¿Qué podrías aconsejarnos? Qué bueno que lo preguntas, porque mira, el título, volvemos al título de la lección, es las raíces del descontento. Pero realmente tú sabes que la raíz del descontento es nuestra desobediencia. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, vamos a empezar a encontrar todo tipo de hábitos, de actitudes en nuestra vida, acciones que simplemente reflejan que estamos separados de Dios porque lo estamos desobedeciendo. Lo que a mí me llama la atención y quisiera recalcar es que la palabra obediencia, te fijas, tiene incluida la palabra ciencia, viene la misma base de la palabra de ciencia. O sea, para nosotros llegar a ser obedientes, nosotros necesitamos estudiar.
para desarrollar esta obediencia. Es una ciencia, la ciencia de obedecer, la ciencia de seguir la voluntad de Dios, la ciencia de estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. En otras palabras, no es algo que se obtiene de la noche a la mañana. Y eso nos puede ayudar a entender por qué nosotros a veces tenemos, no tenemos esa, nos cuesta trabajo negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Porque necesitamos, mientras más estudiemos cómo es que Jesús, y lo dice Efesios, ¿verdad? Dice que Jesús se despojó, tomó forma de siervo. Así es. Entonces, él nos está enseñando los pasos a seguir. Nosotros necesitamos entender que necesitamos convertirnos en siervos de los demás. Nos dice Efesios, capítulo 5, Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 8, nos dice que él se humilló. Eso implica la obediencia. Necesitamos humillarnos. Y dice que se humilló a tal grado hasta la muerte, y la muerte de cruz. Esa es la muerte que nosotros necesitamos experimentar. Tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, aprender la obediencia que viene de Dios. Y otra cosa que necesitamos entender, y lo mencionó la lección, y estamos prácticamente resumiéndola este día, concluyéndola, es que decían de Jesús que él no se cuidaba de nadie. De hecho, así llegaron a probarlo y a hacerle preguntas, y ellos le decían, sabemos que tú no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia del hombre. Entonces nosotros podemos aprender de Jesús a que no tenemos que cuidarnos de nada, porque aprendemos a estudiar a las personas y a no mirar el exterior, sino a mirar como Jesús, el corazón, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros necesitamos trabajar en las intenciones de nuestro corazón. Así es que no pongamos, ¿verdad?, obstáculos para los demás, sino que nosotros facilitemos el camino hacia Jesús. ¿Verdad? Así es. La lección, Entonces, perdón, de hecho la lección nos recuerda el versículo que dice que el Señor nos va a tomar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Ojalá que podamos compartir esa esperanza en las personas, que ellos puedan tener acceso a nuestro Señor Jesús por la manera en que nosotros obedecemos, que no vean raíces de descontento en nosotros, sino que vean cómo nosotros nos negamos a nosotros mismos y obedecemos a Dios, aprendemos la ciencia de la obediencia y que escuchemos el consejo de nuestro Señor Jesús que nos dice, uno es vuestro maestro, el Cristo. Que esa sea nuestra guía. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Creo que es apropiado terminar con esa conclusión. Me gustaría nomás agregar a lo que tú ya compartiste, es verdad, nomás expandir de que así como tú estabas mencionando, de no servir como obstáculo, en lugar de ser barreras entre el ser humano y Cristo, nosotros deberíamos de buscar ser un puente. Entonces, las intenciones que nosotros tenemos bajo estas cosas que se describieron durante esta semana, todas estas raíces, si nosotros tenemos intenciones que son de presentar a Jesús en lugar de poner como barrera ante Jesús, creo que vamos a ir por el buen camino. Así es que mientras nos preparamos para el sábado, ahora que es día de preparación, pues quisiera que tomáramos unos minutos para meditar en esto que hemos compartido esta mañana. Quiero agradecerte, Jesús, por las aportaciones que nos diste y pues las palabras que nos dices como consejo para que pudiéramos meditar en ellas este día. Así es que quiero agradecerte y pues que tengas un excelente día.
me gustaría también pedirte que si tienes algo más que compartir, uses este momento, o si no, pues que nos despidas con una oración, por favor. Claro que sí, fíjate que me gustaría leer las últimas palabras de la cita que se encuentra en Primeros Escritos, página 50, que se encuentra en nuestra lección del viernes, y dice: si se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo, 5 minutos bastarían para eliminar la mayoría de las dificultades. Entonces aquí nos está invitando que todas esas cosas que no solamente nos separan de Dios, sino entre nuestros semejantes, pues nosotros tomemos esos 5 minutos, ¿verdad? Para eliminar el orgullo, la crítica y todo aquello que nos separa del cuerpo de Cristo, para que nosotros podamos encontrar armonía en el pueblo de Dios. Y pues oremos. Bueno, claro que sí. Oremos, hermanos. Adelante, Jesús. Amante Padre que estás en los cielos, reconocemos, Señor, nuestra condición. Hemos pecado, hemos errado de tantas maneras. Tenemos actitudes, tenemos acciones que las llevamos a la obra por nuestra separación de ti. Ese descontento que mostramos, a pesar de que nos decimos vivir la vida del cristiano, eso nos entristece, nos aparta de ti, no nos trae gozo ni alegría, sino que al contrario nos hace pensar que el cristianismo es algo pesado, es una carga que no podemos llevar a cabo. Y en lugar de nosotros considerarnos maestros de otros, necesitamos aprender a ser discípulos tuyos. Y que Señor, tu amor nos transforme, que aprendamos a ser siervos de los demás. Y que eso pueda ser una manera en que los demás entienden el verdadero significado del cristianismo. Nos sometemos a ti, Señor. Ayúdanos porque te necesitamos, y sin ti, separados de ti, nada podemos hacer. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, querido hermano, querido amigo, esperamos que tenga un excelente día, y pues eso ha sido todo por hoy para las lecciones de Escuela Sabática para las iglesias del Valle Imperial. Que tenga un excelente día, al igual que tú también, Jesús. Bendiciones. Dios los bendiga.